Existe una profecía casi olvidada, guardada en cartas y testimonios preservados durante décadas, que pocos conocen y que muchos prefirieron mantener en silencio. Una palabra que el Santo Padre Pío de Pietrelcina, el estigmatizado que llevaba las llagas de Cristo en su propio cuerpo, habría pronunciado sobre México y su destino espiritual en los tiempos que estamos viviendo. Y más específicamente, sobre el año 2026 hoy, vas a descubrir algo que puede cambiar por completo la forma en que ves el presente y el futuro de la fe en el continente americano. Anchis, chiqui, continuemos. Te pido que te quedes hasta el final de este video, porque lo que será revelado aquí no es solo información, es una advertencia. Y quizás sea el mensaje que tu alma necesitaba escuchar en este preciso momento de la historia, porque el tiempo se está acelerando y las señales están delante de nuestros ojos. San Padre Pío vivió entre 1887 y 1968. Un hombre que trascendió los límites de lo natural. Llevaba en su cuerpo las sagradas llagas de Cristo, sangraba diariamente, sufría dolores inimaginables y, aún así, permanecía en profunda unión con Dios. Miles de personas venían de todos los rincones del mundo para recibir su bendición, su confesión, su consejo. Pero pocos saben que el Padre Pío también recibía visiones proféticas, no solo sobre individuos, sino sobre naciones enteras, sobre el destino espiritual de pueblos y continentes. Entre los años 1950 y 1960, cuando el mundo vivía bajo la sombra de la Guerra Fría, cuando la tensión entre superpotencias nucleares mantenía a la humanidad al borde del abismo, el Padre Pío hablaba con frecuencia de una tercera gran guerra, de castigos que vendrían a causa del pecado creciente, de la apostasía que se esparciría como fuego silencioso dentro de la misma iglesia. Pero había algo más, algo que él mencionó a un grupo reducido de devotos, y que solo recientemente comenzó a circular entre los círculos católicos, más atentos a las revelaciones místicas en él. Padre Pío habría dicho que México, la tierra consagrada a la Virgen de Guadalupe, pasaría por una gran prueba espiritual, y que de esa prueba nacería o un renacimiento extraordinario de la fe, o una caída aún más profunda en la oscuridad espiritual. Habría mencionado específicamente el periodo entre 2025 y 2027 como un momento crucial en el que aparecerían señales claras, en el que la elección entre la luz y las tinieblas se colocaría ante el pueblo mexicano de forma innegable. Pero, ¿por qué México? ¿Por qué el Padre Pío, un santo italiano que nunca pisó suelo americano, habría tenido palabras tan específicas sobre esta nación? La respuesta está en la profunda conexión espiritual que México tiene con la Madre de Dios. Fue en México, en 1531, donde Nuestra Señora se apareció a San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, dejando su imagen milagrosa, impresa en un tejido de fibra de cactus, que desafía todas las explicaciones científicas hasta el día de hoy. Aquella imagen, conocida como Nuestra Señora de Guadalupe, no fue solo una aparición mariana, fue una intervención divina que convirtió a millones de nativos al cristianismo, que detuvo sacrificios humanos en masa, que transformó todo un continente. En México fue consagrado a la Virgen María de una forma única en la historia. Y el Padre Pío lo sabía. Él entendía que cuando la Madre de Dios marca un lugar con su presencia de manera tan poderosa, es porque ese lugar tiene un papel fundamental en el plan divino. Y donde hay gran luz, también hay una gran batalla espiritual. Durante décadas, México atravesó persecuciones religiosas brutales. La Guerra Cristera entre 1926 y 1929 fue uno de los periodos más sangrientos de la historia católica en el continente americano. Sacerdotes fueron ejecutados, iglesias profanadas, católicos martirizados por defender su fe. El grito «¡Viva Cristo Rey!» resonó en los campos de batalla y en los patíbulos de ejecución. Esa sangre derramada no fue en vano, regó la tierra mexicana con el testimonio supremo de la fe. Pero lo que el Padre Pío veía era diferente. No se trataba de una persecución física, sino de una persecución espiritual aún más peligrosa. Una batalla no contra soldados armados, sino contra la indiferencia, contra el materialismo, contra la seducción sutil del mundo moderno, que aleja las almas de Dios sin derramar una sola gota de sangre visible. Existen testimonios de personas que conversaron con el Padre Pío en la década de 1960, poco antes de su muerte. Uno de esos testimonios proviene de un sacerdote mexicano que visitó San Giovanni Rotondo en 1965. Él cuenta que, después de una confesión, el Padre Pío lo tomó del brazo con una fuerza inusual y le dijo:
con ojos penetrantes reza por tu país. México pasará por una gran tribulación espiritual. Satanás quiere destruir la devoción a la Virgen de Guadalupe, porque sabe que ella es la protectora de las Américas. Pero si el pueblo permanece fiel, verá milagros; si no, verá señales de advertencia que harán temblar a muchos. Estas palabras quedaron guardadas durante décadas. El sacerdote mexicano las compartió solo con algunos confidentes, temiendo que fueran malinterpretadas o usadas de manera sensacionalista. Pero ahora, con todo lo que estamos viendo suceder en el mundo, esas palabras adquieren un peso estremecedor. ¿Qué quiso decir el Padre Pío con señales de advertencia? ¿Qué vio él en sus visiones sobre México? Para entenderlo, necesitamos mirar otras profecías que el Padre Pío dejó registradas. Él hablaba de tiempos en los que la confusión entraría en la iglesia, cuando sería difícil distinguir entre verdaderos pastores y lobos vestidos de oveja. Hablaba de una época en la que el mismo altar sería atacado, no desde afuera, sino desde dentro. Mencionaba señales en el cielo, en la naturaleza, acontecimientos que sacudirían a la humanidad y harían que muchos se preguntaran si estaríamos viviendo los tiempos finales descritos en el Apocalipsis. Y cuando miramos a México hoy, vemos señales perturbadoras. La violencia ha alcanzado niveles sin precedente. La corrupción impregna todas las esferas de la sociedad. La secularización avanza rápidamente, especialmente entre los jóvenes. Movimientos que promueven ideologías contrarias a los valores cristianos ganan cada vez más espacio. La devoción tradicional está siendo sustituida por un catolicismo superficial, cultural, sin verdadera conversión del corazón. Pero, al mismo tiempo, vemos algo extraordinario sucediendo. Millones de peregrinos aún visitan la Basílica de Guadalupe cada año. Movimientos de renovación católica están creciendo. Jóvenes están redescubriendo la profundidad de la fe a través de la adoración eucarística, de retiros espirituales, de una vida sacramental auténtica. Es como si dos fuerzas opuestas estuvieran en guerra abierta por el alma de México. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Una guerra espiritual de proporciones colosales. El Padre Pío conocía muy bien esa realidad. Él luchaba diariamente contra demonios que lo atacaban físicamente. Existen relatos de testigos que lo vieron ser arrojado contra las paredes, golpeado por fuerzas invisibles, atormentado durante la noche, pero el Padre Pío nunca retrocedió. Enfrentaba el mal con oración, ayuno y una confianza total en la misericordia de Dios. Y sabía que esa misma batalla se extendería por todo el mundo, especialmente en los lugares donde la presencia de María es más fuerte. Ahora bien, sobre el año 2026, específicamente, ¿por qué esa fecha sería tan significativa? Existen varias posibilidades que debemos considerar a la luz de la fe y de la razón. En 2026 se cumplirán exactamente 100 años desde el inicio de la Guerra Cristera, aquel periodo sangriento de martirio católico en México. 100 años es un periodo simbólico en las Escrituras y en la tradición profética de la Iglesia. Es un ciclo completo, un momento en el que Dios suele intervenir en la historia de manera marcada. Además, 2026 marcó 495 años desde las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Estaremos a solo 5 años del 500 aniversario, otro número de profundo significado espiritual. Es como si estuviésemos entrando en una cuenta regresiva hacia un acontecimiento de proporciones históricas. El Padre Pío también hablaba de un periodo de 3 años y medio de gran tribulación, un número que aparece repetidamente en el libro del Apocalipsis. Si consideramos que ese periodo podría comenzar en algún momento de 2025 o 2026, estaríamos exactamente en la franja temporal que él mencionó. Pero, ¿qué es exactamente lo que puede suceder? ¿Qué tipo de señales deberíamos esperar? Es importante dejar claro que no estamos hablando de catastrofismo barato ni de superstición. Estamos hablando de advertencias espirituales serias, basadas en revelaciones de un santo canonizado por la Iglesia, un hombre cuya santidad fue confirmada por milagros incontestables y aprobados por el Vaticano. Y esas advertencias siempre vienen con un mensaje central: en conversión. En Dios no envía señales para destruir, sino para despertar. Él no castiga con odio, sino que permite consecuencias para provocar arrepentimiento. Es como un padre que ve a su hijo caminando hacia un precipicio y le grita, lo sacude, hace cualquier cosa para despertarlo. Antes de que sea demasiado tarde, las señales pueden venir de diversas formas. Acontecimientos naturales que desafían explicaciones científicas, fenómenos en el cielo que hacen que multitudes se detengan,
y miren hacia arriba. Sucesos sociales y políticos que revelan claramente la mano de la providencia o la permisión divina para que la humanidad coseche lo que ha sembrado. Crisis que obligan a las personas a elegir entre Dios y el mundo, sin dejar espacio para la tibieza. Y aquí entra el papel fundamental de Nuestra Señora de Guadalupe. El Padre Pío tenía una profunda devoción a la Virgen María. Él decía que ella era la razón por la que soportaba su sufrimiento, que era ella quien lo protegía en los ataques demoníacos, que era a través de ella que todas las gracias llegaban hasta nosotros. Y sabía que en México, María había dejado su marca de manera tan poderosa que cualquier ataque espiritual contra esa nación tendría que pasar primero por ella. Por eso, los devotos de Nuestra Señora de Guadalupe tienen una responsabilidad especial en estos tiempos. No se trata solo de una devoción bonita, cultural, folclórica. Es una armadura espiritual. Es una consagración que lleva consecuencias reales en la batalla entre el bien y el mal. Y el Padre Pío veía esto con absoluta claridad en una ocasión. Él habría dicho: a la Virgen de Guadalupe es la fortaleza de las Américas contra el comunismo ateo y contra todas las fuerzas que quieren arrancar a Cristo del corazón de los pueblos. Mientras su imagen sea venerada, hay esperanza. Pero hay de aquellos que intenten quitarla o despreciarla. ¿Y no es exactamente eso lo que hemos visto en las últimas décadas? Intentos sutiles y no tan sutiles de secularizar la devoción guadalupana, de transformarla en un simple símbolo cultural vacío de su profundo significado religioso, de reducir a la Virgen a una imagen folclórica separada de Cristo, a quien ella siempre señala. Esa es la tribulación que el Padre Pío presentía. No una persecución violenta como la guerra cristera, sino algo más insidioso, una erosión lenta de la fe, un alejamiento gradual de la verdadera devoción, un peligroso olvido de las raíces espirituales que sostienen a toda una nación. Y 2026 sería el año en que esta elección se volvería inevitable, el año en que las señales serían tan claras que nadie podría alegar ignorancia, el año en que cada persona, cada familia, cada comunidad en México tendría que decidir de qué lado está. Pero dejemos algo muy claro: esto no es motivo para la desesperación, es motivo para una vigilancia activa y una esperanza sobrenatural. El Padre Pío también profetizó acerca de un gran triunfo de la Iglesia después de la tribulación. Él hablaba de una era de paz, de una renovación espiritual sin precedente, de tiempos en los que la fe volvería a brillar con fuerza total. Él decía: después de la tormenta viene la calma, después de las tinieblas viene la luz, y será tan brillante que iluminará al mundo entero. Y aquí está el punto crucial: esa victoria no llega automáticamente. Llega a través de la respuesta humana a la gracia divina. Llega a través de la oración constante. Llega a través del ayuno y la penitencia. Llega a través del regreso radical a los sacramentos, especialmente a la confesión y a la Eucaristía. Llega a través de la consagración sincera a Nuestra Señora Noel. Padre Pío era un hombre de oración intensísima. Pasaba horas en oración mental. Celebraba misas que duraban más de 2 horas porque se perdía en la contemplación del misterio eucarístico. Rezaba el rosario constantemente y siempre decía que la oración es el arma más poderosa que tenemos, más poderosa que cualquier ejército, cualquier tecnología, cualquier poder humano. Entonces, tú que estás viendo este video ahora, ¿qué debes hacer con esta información? Primero, no entres en pánico. El miedo paralizante no viene de Dios, viene del enemigo. Dios nos da advertencias para prepararnos, no para destruirnos. Como dijo San Juan Pablo II incontables veces: no tengáis miedo. Segundo, toma esto como un llamado urgente a la conversión personal. Examina tu vida. Examina tu fe. ¿Estás viviendo como católico solo de nombre? ¿O hay una relación viva y real con Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste de verdad, con el corazón contrito? ¿Cuándo fue la última vez que recibiste la Eucaristía con reverencia y preparación adecuada? ¿Cuándo fue la última vez que rezaste el rosario con devoción, no solo repitiendo palabras mecánicamente? Tercero, consagra a tu familia a Nuestra Señora de Guadalupe. Coloca su imagen en tu casa. Reza delante de ella. Pide su protección maternal. Enseña a tus hijos sobre el milagro de Guadalupe, sobre el significado profundo de aquella aparición. No permitas que esta devoción se pierda en tu linaje familiar. Cuarto, únete a grupos de oración. La hermana Lucía de Fátima, la vidente que recibió los secretos de la Virgen María, dijo que el rosario en familia y en grupos
es el arma que derrotará los planes del demonio. El Padre Pío repetía constantemente este mensaje. No seas un católico aislado. La fe se fortalece en comunidad. En quinto, ayuna. La escritura es clara. Esta clase de demonios solo se expulsa con oración y ayuno. Vivimos en una era de abundancia y placer constante. El ayuno nos libera de la esclavitud de los sentidos y abre canales extraordinarios de gracia. No tiene que ser algo dramático. Comienza con pequeños ayunos semanales. Renuncia a algo que amas para ofrecer ese sacrificio por la conversión de México, de las Américas, del mundo en sexto. Vive en estado de gracia. El mundo puede derrumbarse a tu alrededor, pero si estás en gracia de Dios, nada podrá robarte la paz que viene de Él. Evita el pecado mortal a toda costa. Confiésate con regularidad. Vive los mandamientos no como una carga, sino como un camino de verdadera libertad. Y aquí hay algo que pocos consideran, pero que es fundamental en las señales que vendrán en 2026 o en cualquier otro momento. No son el final. Son oportunidades para una conversión masiva. Son momentos en los que Dios acude a la humanidad para despertar almas que estaban espiritualmente dormidas. Son misericordia disfrazada de advertencia. Recuerda que Nuestra Señora de Fátima se apareció en 1917 y poco después vinieron las guerras mundiales, el comunismo, horrores inimaginables. Pero de esos horrores también nacieron santos. Nació renovación. Nació un cristianismo más profundo y auténtico entre aquellos que permanecieron fieles a. Lo mismo sucederá ahora. Aquellos que permanezcan firmes en la fe, que no se dejen arrastrar por las corrientes del mundo, verán maravillas. Verán milagros. Verán la mano de Dios actuando de formas que desafían toda lógica humana. El Padre Pío decía: reza, ten esperanza y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración, y tenía razón, siempre la tuvo. Porque Él hablaba no con sabiduría humana, sino con la sabiduría que nace de pasar horas a los pies del crucificado, de llevar las llagas de Cristo en su propia carne, de haber visto el cielo y el infierno con sus propios ojos místicos. Así que, independientemente de lo que suceda en 2026 o en cualquier año futuro, tú tienes todo lo que necesitas para permanecer firme. Tienes los sacramentos, tienes la oración, tienes el rosario, tienes la protección de Nuestra Señora, tienes la infinita misericordia de Jesucristo, no, y por encima de todo, tienes esta verdad fundamental que el Padre Pío vivió y enseñó: a nada sucede sin el permiso de Dios. Y todo lo que Él permite es para nuestro mayor bien, incluso cuando no somos capaces de entenderlo en el momento. Ahora, una última cosa antes de terminar. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sentiste que había algo de verdadero y urgente en estas palabras, no te lo guardes solo para ti. Comparte este video con tu familia, con tus amigos, con tu comunidad parroquial, no de forma alarmista, sino como alguien que acaba de recibir una información importante y quiere que otros también estén preparados. Deja tu comentario abajo, contando cómo te vas a preparar espiritualmente para los tiempos que vienen. Escribe simplemente: Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros, y te comprometes a rezar diariamente por la protección de México y de las Américas. Vamos a crear aquí, en los comentarios, una corriente de oración que sea testimonio de nuestra unión en Cristo. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora, porque seguiremos trayendo contenidos profundos sobre la fe, profecías aprobadas por la Iglesia, vida espiritual auténtica y todo lo que necesitas para fortalecer tu camino católico en estos tiempos desafiantes. Activa la campanita para no perder ningún mensaje importante. Recuerda las palabras del Padre Pío: el mundo podría existir sin el sol, pero no sin la Santa Misa. Pon la Eucaristía en el centro de todo. Haz de Jesús en el Santísimo Sacramento tu refugio, tu fuerza, tu paz, y nunca lo olvides. A Nuestra Señora de Guadalupe no abandonará a México, no abandonará a las Américas, no te abandonará a ti, porque una madre nunca abandona a sus hijos, especialmente en los momentos de mayor peligro. Y que Dios te bendiga, que la Virgen te proteja, y que el Padre Pío interceda por ti y por todos los que buscan vivir fielmente el Evangelio en estos tiempos decisivos. Viva Cristo Rey, viva Nuestra Señora de Guadalupe, y que su luz brille en medio de las tinieblas que intentan cubrir al mundo. Permanece en paz, pero permanece vigilante, porque, como dijo el mismo Jesús, velen y oren, porque no saben ni el día ni la hora. Y ahora te invito, si esta palabra
confirmó algo en tu corazón. Deja tu amén en los comentarios. Comparte este mensaje con al menos una persona y suscríbete para seguir recibiendo luces espirituales como esta. Que esta no sea solo una información más, sino un punto de inicio para una verdadera conversión. Hasta el próximo video, y que este mensaje llegue a los corazones que más necesitan escucharlo en este momento de la historia.